Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Estaba pensando cuando alabábamos al Señor que deleitable es la alabanza, ¿verdad? Cuán edificante. Sí. Okay. Cuán edificante es cuando alabamos al Señor y vemos que quien recibe la gloria es el único que la merece, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nos gozamos en ello, cualquiera que sea la postura de nuestro cuerpo, estemos sentados, estemos parados, que nuestro corazón sea que esté inclinado y esté reconociendo la majestad y la santidad de nuestro Dios, y así le estemos alabando y glorificando. Ok, mis hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 20 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Vamos a estar meditando en los versículos que van desde el 17 hasta el 35. Pero vamos a leer la manera de introducción, el clásico versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 35. Pero vamos a estar introduciendo con el versículo, la lectura del versículo 28, el clásico versículo 28. ¿Lo tenemos todos? La historia la está narrando Lucas, pero quien dice estas palabras es Pablo, compartiendo ahí con pastores que pidió que vinieran ahí a Mileto, donde él estaba. Dice la Biblia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. ¿De qué manera dice ahí? ¿Cómo dice que la ganó? Dice, la ganó por su propia sangre. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él, el Señor, la ganó, dice el texto, por su propia sangre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por una nueva oportunidad para compartirla y meditar en ella. Suplicamos que sigas hablando a tu iglesia. Tú has hablado con nosotros a través de las letras, de las canciones, de las alabanzas que hemos cantado a ti. Te damos gracias por esas letras. Y también queremos seguirte escuchando a través de tu palabra expuesta. Continúa recibiendo, oh Dios, toda la gloria y toda la honra en este servicio que estamos rindiendo a tu nombre. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya nosotros hemos compartido acá que el título del libro de los Hechos, en el idioma en que se escribió, en el idioma del Nuevo Testamento griego, es Actos. El libro se llama básicamente Actos. Y que la palabra actos, estamos de acuerdo en que se refiere a hechos, o acontecimientos, a sucesos. ¿No es así? ¿Por qué razón? Porque ¿de qué trata el libro propiamente? El libro trata de los acontecimientos, de los hechos, de los sucesos que usó ¿quién? El Espíritu Santo, que es el protagonista de todo el libro. ¿Para qué? Para ir llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Recordamos el clásico Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes ¿quién? Y a partir de esa realidad es que me seréis testigos. Primero, ¿dónde? Aquí mismo en Jerusalén, que era la ciudad donde ellos estaban. Luego, ¿dónde? En Judea, la provincia donde estaba Jerusalén. Luego en Samaria, la provincia un poquito más al norte. Y luego, ¿hasta dónde?
hasta lo último de la tierra. Es como ir en círculos concéntricos desde dentro hacia afuera, pero quien estaría guiando todo el proceso sería nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Las herramientas directas serían los apóstoles, y con ellos toda la iglesia que se iba a estar formando, que iba a estar naciendo propiamente, pero quien iba a llevar a cabo la obra propiamente era el Espíritu Santo. De eso trata el libro, cómo el Espíritu Santo fue llevando a través de disímiles acontecimientos del Evangelio hasta lo último de la tierra. Resulta que uno de esos acontecimientos fue en el contexto de un disturbio, que es lo que narra el capítulo 19 ya al final. Pablo finalmente llegó allí a la ciudad de Éfeso, una ciudad tremendamente importante, una ciudad culturalmente rica, una ciudad muy religiosa. De hecho, en Éfeso estaba una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuál era? Así nos acordamos. El templo de la diosa Diana. De las 7 maravillas del mundo antiguo, una era el templo de la diosa Diana, y estaba allí en Éfeso. Ahora resulta que en Éfeso no solamente había creyentes, sino creyentes que vivían de la fe de otros creyentes. ¿Por qué razón? Porque bueno, como estaba ahí el culto a la diosa Diana, había especies de artífices, de artesanos, algo así, que ¿a qué se dedicaban? A hacer, dice, templecillos, templitos pequeños de la diosa Diana, y lo hacían de plata y lo vendían, y eso no solamente fomentaba la fe en la diosa Diana, sino que también era, ¿qué cosa? Un negocio. ¿Ok? Así que si llega Pablo a la ciudad de Éfeso predicando el evangelio y la gente deja de adorar a Diana para adorar a Jesucristo, ¿qué pasa con el negocio? Se va el negocio. Y se paró ahí Demetrio, dice que un platero que se encargaba de esto, parece que tenía cierto protagonismo en el negocio de hacer los templecillos de plata de la diosa Diana, y dio una especie de discurso allí donde dijo que si la gente empezaba a pensar o a creer, conforme a lo que Pablo predicaba, de que no son dioses los que se fabrican o se hacen con las manos, dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio decaiga, sino que la imagen de Diana sea tenida en nada. Y Diana es esa diosa a quien el Asia y todo el mundo venera, decían. Cuando la gente escuchó aquello, podemos imaginar el alboroto que se formó en contra de Pablo, en contra de la predicación del evangelio. Y Pablo tuvo obviamente que salir de allí, de Éfeso. Ahí se narra ya después del capítulo, en capítulo 20, del versículo 1 en adelante, un recorrido que Pablo hace, pero lo hace para ir camino a Jerusalén. Pablo, sabiendo que tiene tiempo, o sea que su tiempo es corto, dice, emprende viaje hacia Jerusalén. Y Lucas, que es el que narra la historia, nos adelanta que aunque la historia termina con Pablo preso en Roma, así es como termina el libro de los Hechos, el evangelio no quedará encadenado. ¿En qué estatus o en qué condición queda Pablo cuando está ahí en Roma? Lucas lo describe así, que él quedó allí, dice Hechos 28:31, último versículo del libro, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso fue lo que hizo Pablo durante los 2 años que estuvo preso en Roma. ¡Qué bendición! Que se le concedió esto, fue providencial. Esta es la nota de victoria que Lucas quiere que recordemos, porque Lucas a lo largo de todo el libro va registrando cómo se multiplicaba la palabra, o cómo crecía la palabra, o cómo se fundaban iglesias, o cómo había gente que creía dejando determinadas costumbres o fe o filosofía y venía al Señor, porque de eso trata el libro, cómo se va expandiendo el evangelio, cómo va creciendo la palabra, y así mismo es como termina el libro. Pero en medio de ese camino hacia Jerusalén, Pablo se detiene en la ciudad de Mileto y llama a los pastores que estaban en Éfeso, ahí en el Asia Menor. Allí Pablo abre su corazón y les da el que será su último mensaje para ellos, porque Pablo les declara explícitamente, ustedes no van a ver más mi rostro. Y sabiendo Pablo que aquella gente más nunca lo iba a ver,
Él estima que hay algo muy importante que decirles. Es lo más importante que Pablo les puede decir, sabiendo que ya no va a hablar más con ellos. No son palabras al azar. Son instrucciones finales que resumen cómo debe ser el liderazgo de la iglesia de Cristo. Precisamente Pablo les describe cómo debe ser el cuidado pastoral en la iglesia de Cristo. Ahora, aunque el punto de enfoque son los pastores, porque Pablo está hablando primariamente a pastores, directamente a pastores. Lo que Pablo dice no se limita solo a los pastores. ¿Por qué razón? Porque el que registra la historia es Lucas. Lucas es el que está escribiendo todo esto. Esto está registrado no solamente para los pastores, sino también para la iglesia. ¿Comprendemos eso? Porque es muy común que cuando nos reunimos los pastores en eventos típicos para pastores, donde hay algún tipo de conferencia, charla, mensaje, lo que sea, este sea uno de los pasajes usados para compartirlo con pastores. Y no es incorrecto. Lo que pasa es que este pasaje no está escrito aquí en la Biblia solamente para pastores. Está escrito para la iglesia. Porque toda la Biblia está escrita para la iglesia. El rebaño entero necesita escuchar esto. Porque la salud de la iglesia depende de cómo sus líderes sirven. Y porque todo creyente está llamado a valorar, apoyar y vivir bajo un ministerio fiel. Los pastores estamos llamados a servir fielmente. Y la iglesia está llamada a valorar y a vivir bajo un liderazgo fiel, bajo un ministerio fiel. Por eso lo que tenemos en Hechos 20, 17 a 35 es mucho más que el registro de una despedida. Es un consejo donde es un espejo donde cada iglesia local puede examinarse. Donde podemos vernos ahí como iglesia. Con esto en mente podemos declarar la verdad central del pasaje y es esta. Dios ha encargado el cuidado de su iglesia a los pastores que Él llamó. Repito esa parte. Dios ha encargado el cuidado de su iglesia a los pastores que Él llamó. Es necesario que pastores e iglesias sean conscientes de ello. No solamente los pastores, también las iglesias. Dios ha encargado el cuidado de su iglesia a los pastores que Él llamó. Es necesario, con eso en mente, que pastores e iglesias sean conscientes de ello. La Biblia prescribe múltiples maneras de cuidar la iglesia del Señor. Si vamos allá a leer a Pedro, la primera carta de Pedro en el capítulo 5, Pedro allí da instrucciones a los obispos o a los pastores de la iglesia donde está escribiendo de cómo cuidar la iglesia del Señor. Y si vamos a las cartas de Pablo, Pablo también prescribe allí también cómo debe ser cuidada la iglesia del Señor. Pero este pasaje presenta tres maneras específicas y son las que queremos meditar en la mañana de hoy. ¿Cómo debe ser cuidada la iglesia del Señor? A la luz de este pasaje, capítulo 20 de Hechos, versículos 17 a 35. Y la primera manera la vamos a encontrar en los versículos 17 a 24. Como es un pasaje extenso, solamente leo el versículo 24. Que dice: pero de ninguna cosa hago caso. Esas son palabras de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Primera manera de cuidar la iglesia según este pasaje, considerando el ministerio más precioso que nuestras propias vidas. Primero que todo, considerando el ministerio, en este caso el ministerio pastoral,
más precioso que nuestras propias vidas, exactamente para nosotros los pastores. Primero que todo, Pablo deja ver la realidad de los desafíos detrás del servicio ministerial o de su servicio ministerial. En los versículos 18 y 19 vemos esto. Dice, cuando vinieron a él aquellos pastores, Pablo les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con mucha humildad y con muchas, ¿qué dice ahí? Con muchas lágrimas. ¿Se imaginan a Pablo llorando? Podemos pensar en Pablo llorando porque vemos en Pablo un líder fuerte, maduro, intrépido, resistente. Podemos imaginar en algún momento de su ministerio a Pablo llorando. Dice Pablo, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y con este vocabulario o de esta forma, Pablo deja ver los desafíos que había detrás de su ministerio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el ministerio pastoral tiene una parte visible y posiblemente tenga otras tantas que no son tan visibles, ¿verdad? Porque ¿qué cosa es lo que comúnmente vemos de los pastores? Bueno, es el hermano que se para y nos ministra y nos predica y nos enseña y habla en público y asiste a eventos y es el hermano que aconseja y comparte, pero detrás de eso hay mucho también, ¿no es verdad? Detrás de eso también hay mucho. El mismo Pablo comparte con los corintios un testimonio de sus padecimientos en el ministerio. El famoso pasaje de 2 Corintios capítulo 11 versículos 24 al 28. Pablo le dice a los hermanos de Corinto: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Uno dice 39 azotes. Sí, 39 azotes. ¿Y por qué lo dice así? Porque era la forma de asegurarse de no pasarse de la cantidad de azotes estipulado por la ley levítica. Dice, para que tu hermano no se envilezca, no se sienta envilecido o avergonzado delante de ti. Dice así. Y resulta que Pablo fue objeto de este tipo de, vamos a llamarle disciplina entre comillas. 3 veces he sido azotado con varas. Azotado pero no con látigo, con varas. ¿Qué cosa es una vara? Un palo. 3 veces le entraron a Pablo. Una vez apedreado ahí en Listra, recordamos en su primer viaje misionero. Dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agopa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sufrió Pablo? ¿Padeció Pablo? ¿A Pablo le fue todo fácil? Porque uno ve en Pablo ese líder exitoso, ese líder que plantó muchas iglesias, que predicó en muchas ciudades, que formó muchos ministros, que tenía muchos discípulos. Pero apedreado, azotado, apaleado, náufrago, peligros múltiples, pero al mismo tiempo él describe su perseverancia en su servicio ministerial. Dice los versículos 20 y 21, y como nada, o sea que esto es, ustedes saben lo que dije anteriormente, pero también saben lo que viene ahora, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Cuando dice ahí anunciar, usa la palabra para predicar. Les he proclamado la palabra, realmente. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo describe su perseverancia
a pesar de sus sufrimientos o sus padecimientos. Y aquí la idea completa es: ustedes saben cuánto he padecido sirviendo al Señor entre ustedes, y saben también que no he dejado de compartirles lo que es conveniente para todo creyente. Cuando dice no he rehuido, dice nada que fuese útil, es provechoso, es conveniente. En Pablo había un sentido muy marcado, profundo, muy internalizado ahí en él, de qué cosa era lo que era conveniente para la iglesia. Si algo hizo que Pablo perseverara, a pesar de todo lo que él sufrió y padeció, era que él sabía, entendía, creía, estaba convencido de qué era lo que era conveniente para la iglesia. Realmente, eso lo motivó a seguir adelante. Incluso Pablo deja ver que el núcleo de su mensaje era el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pastor siempre va a hacer énfasis en eso. Hay mucha gente que piensa que el evangelio es el ABC para entrar a la fe. Y una vez que uno pasa por el ABC, que es como lo más básico, vienen cosas más profundas o más difíciles, realmente. Y el punto está en que el evangelio nunca caduca, aunque llevemos 30, 40, 50 años en la fe. Y yo creo que todos que hemos compartido acá en otras ocasiones, el día que estemos para cruzar de este mundo a la eternidad, y estamos en esos minutos finales, toda nuestra vida, corta o larga, se va a reducir a esto. ¿De verdad confías que Jesús es tu Salvador? Ahí se reduce todo. Toda la vida nuestra se reduce a eso. ¿De verdad confías que Jesús es tu Salvador? Porque de eso depende dónde vas a pasar la eternidad dentro de pocos minutos, cuando estemos ahí pronto a salir. Así que Pablo a creyentes y no creyentes, si estuvieran el tiempo que estuvieran en la fe, siempre les predicaba acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué sabemos que un día nos arrepentimos de nuestros pecados? Porque hoy nos seguimos arrepintiendo también. Porque sabemos que un día de verdad confiamos en Jesús para nuestra salvación. Porque hoy seguimos confiando en Jesús para nuestra salvación también. El evangelio nunca caduca. De alguna manera, todo mensaje, toda enseñanza, toda parte de la Biblia guarda una relación estrecha con el evangelio de Cristo, porque Él es el centro de todas las escrituras. Él le dijo a los judíos muy estudiosos de su tiempo: ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Le dijo a las escrituras. La Biblia, de quien da testimonio, es de Jesucristo. Ahora, la realidad detrás de esa actitud que tiene Pablo de padecer, de sufrir, pero de seguir adelante, de perseverar, están los versículos 22 a 24 que dicen: ahora he aquí ligado yo en espíritu. Una frase que significa motivado por mis obligaciones. Ahí espíritu se refiere al espíritu de Pablo, no al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Comprendemos eso? Así que dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, y ahí sí es el Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa. La idea de preciosa ahí es valiosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando Pablo ponía en balanza su vida y el ministerio, ¿qué pesaba más? El ministerio. Dice Pablo: no estimo preciosa mi vida. Le doy prioridad al evangelio. Le doy prioridad al ministerio. Gracias, muchas gracias. Es más importante el ministerio que mi propia vida. Ahora, hermanos, reflexionemos rapidito en esto. Todo creyente tiene que andar por un camino difícil antes de entrar a la gloria. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Señor lo dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Y cuál es la razón de eso? Fíjense que después dice, ¿por qué? Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mucha gente quiere entrar por la puerta estrecha y quiere detrás de la puerta estrecha encontrar un camino amplio. El Señor dijo que no. El Señor dijo que detrás de la puerta estrecha hay un camino angosto. Solamente hay un camino amplio o fácil detrás de la puerta amplia o detrás de la puerta ancha propiamente. Así que siempre estar en el Evangelio, servir al Señor, ser creyente, tener la esperanza de la vida eterna, va a demandar algún sacrificio para todo creyente. Ahora, muchísimas veces, para nosotros los pastores, ese camino angosto lo vamos a encontrar dentro del mismo ministerio pastoral. Cada hermano va a tener su camino angosto, ¿verdad? Cada hermano va a tener cada creyente su camino angosto en su vida particular y demás. Pero los pastores muchas veces vamos a encontrar ese camino angosto, estrecho, difícil en el propio contexto del ministerio pastoral también. A nosotros los pastores también hay cosas que nos abruman, que nos preocupan, que nos entristecen. Nosotros los pastores también lloramos. El Señor lloró y Pablo lloró, y queremos decir nosotros también. Nosotros también nos desesperamos, nosotros también nos entristecemos, nos preocupamos, también nos deprimimos, también estamos sujetos a pruebas, a tentaciones, tenemos luchas, debilidades. Hay una cosa interesantísima, es que Dios nos llama a nosotros a servir en el pastorado, a cuidar su iglesia, pero no ocurre tal cosa como una transformación en la que dejamos de ser ovejas para convertirnos en pastores. El Señor nos llama a ser pastores, pero nunca dejamos de ser ovejas también. Nosotros estamos expuestos a las mismas luchas, debilidades, dificultades, pruebas, tentaciones que cualquiera de nuestros hermanos. A lo mejor no vamos a ventilarlas con algún hermano de la iglesia, pero vamos a un colega y le pedimos que ore por nosotros y le pedimos algún consejo, porque también lo necesitamos. También tenemos luchas y tenemos retos. Pablo los tuvo. El Señor, que es el Señor, los tuvo. Cualquier ministro del Evangelio los tiene. Por eso es tan necesario en nosotros un altísimo sentido de llamado que Dios nos ha hecho. Cuando la batalla arrecie, cuando el viento sople muy en contra, cuando las dificultades se acrecenten, cuando sea tremendamente complejo seguir adelante, lo que más necesitamos nosotros, pastores, tener presente es: Dios me llamó. Dios me llamó. Quiere que siga adelante. Si esto hacen con el árbol verde, recordamos, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Decía el Señor: Dios me llamó. Es tan necesario en nosotros un altísimo sentido de llamado que Dios nos ha hecho para no colgar los guantes. ¿Se entiende eso aquí? Estoy lleno de dichos cubanos y me he aprendido poquitos dichos ticos. Me lo tengo que decir, aprendiendo dichos ticos. Para no colgar los guantes cuando la batalla arrecie. Porque muchas veces la batalla es bastante fuerte. Es bastante dura. Hacemos una simple aplicación de este principio. El diablo sabe bien el daño que le hace a una iglesia si ataca con fuerza a su pastor y lo hace caer. El diablo lo sabe bien, lo conoce bien. Muchísimas veces la iglesia ni se imagina, pero los pastores estamos siendo blancos, objetos de unos ataques, mis hermanos, durísimos, durísimos. Y el diablo, que es el principal artífice de estos ataques, conoce bien que si el pastor cae, si llega a punto de debilitarlo y quebrarlo, sabe cuánto daño representa eso para la iglesia. Por eso no dejen de orar por nosotros.
nunca nos suelten en oración. Siempre intercedan por los pastores. Siempre. ¿Por qué? Porque somos tan débiles como ustedes. No crean que detrás de una fachada hay mucha fuerza. Somos seres humanos también, sobre todo las debilidades. Repito, a tentaciones, a pruebas y demás. Nunca suelten a los pastores en oración. Siempre manténganse orando. Tienen espacios privados de oración, oren por los pastores. Tienen espacios comunitarios acá en la iglesia de oración, oren por los pastores. Nunca dejen de orar por los pastores, mis hermanos. La segunda forma de cuidar la iglesia, según el pasaje, está en los versículos 25 al 32, pero leo el clásico versículo 28. Son pasajes un poquito extensos, por eso leo un versículo como representación de ese pasaje. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Dice, para apacentar. ¿Qué cosa? La iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice el pasaje, por su propia sangre. La segunda forma es precisamente cumpliendo debidamente la responsabilidad de alimentar bien el rebaño del Señor. Cumpliendo debidamente la responsabilidad de alimentar bien el rebaño del Señor. Aquí Pablo se ve a sí mismo como libre de responsabilidad para con aquellos ministros delante de Dios, porque había compartido con ellos todo el consejo de Dios. Dice el versículo 27. Dice, porque no he rehuido, dice desde el 26, pero, o sea, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, decía Pablo, porque no he rehuido de anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. En este contexto, el consejo de Dios hace referencia a todo lo que Dios quiere. O todo lo que Dios quería que yo compartiera con ustedes, todo se los he compartido. No me he reservado nada. De lo que Dios me ha dado para que les dé a ustedes, todo se los he dado. Le dice Pablo. Ahora, nosotros los pastores de hoy, estamos del lado acá, de este lado de la historia, siglo XXI. Entonces escribe apenas en el siglo I. Y tenemos el canon ya cerrado. Tenemos la Biblia terminada. Tenemos toda la revelación de Dios aquí dadas las escrituras. Todo el consejo de Dios hoy es lo que Dios ha dado en todas las escrituras. Y el consejo es: prediquen, proclamen, enseñen todo el consejo de Dios. El argumento de los versículos 27 y 28 es: yo estoy libre de responsabilidad con ustedes delante de Dios, porque compartí con ustedes todo el consejo de Dios. Por tanto, sean cuidadosos en hacer ustedes lo mismo con la iglesia. Es el requerimiento de Pablo para con aquellos pastores. A ustedes, los pastores, les he dado todo el consejo de Dios. Hagan exactamente lo mismo con la iglesia. Realmente. ¿Por qué razón? Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos, de los pastores. Recordamos a Pablo diciéndolo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nosotros no podemos decir, pobre diablo que carga con la culpa de todo, porque el diablo es de todo menos pobre. Pero no es menos cierto que tampoco es el culpable de todo. Porque la Biblia no nos exhorta a que nosotros nos cuidemos solamente del diablo, sino de nosotros mismos también, porque hay una naturaleza caída, baja, pecaminosa, con deseos malos. Por tanto, mirad por vosotros mismos, cuídense ustedes mismos. Nosotros los pastores no podemos darle a la iglesia lo que no tenemos. Tenemos que cuidarnos el doble. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, sobreveedores, supervisores.
Gente que está todo el tiempo mirando por encima, pero la idea no es rango, sino cuidando, observando, supervisando. ¿Con qué propósito? Dice, para apacentar la iglesia. Con ese para apacentar ¿qué cosa es? Dar pasto. Apacentar es dar pasto. De ahí la función del pastor. ¿Qué cosa es un pastor? Uno que da pastos. En otras palabras, uno que alimenta. O sea, en ese sentido, la iglesia es el rebaño y los pastores tenemos la obligación, el llamado del Señor de alimentar, de dar pastos a la iglesia. Pero la iglesia no come cualquier pasto. ¿Cuál es el pasto de la iglesia? La palabra. La palabra. Es importantísimo que estudiemos, que nos capacitemos, que los pastores crezcamos en el conocimiento bíblico y que tengamos un pensamiento sólido y una teología firme, sobre todo fiel a las escrituras. Pero lo que más necesita la iglesia no son nuestros pensamientos, es la palabra, es el mensaje de la Biblia, es lo que Dios ha dicho, no lo que un hombre piense. Realmente es lo que necesita la iglesia, la palabra. Y estamos aquí para apacentar. Dice la iglesia, dice aquí del Señor, dice literalmente de Dios. Es lo que dice en griego. Es la iglesia de Dios. Le pertenece a Dios. ¿Cuánta gente hemos visto que quiere adueñarse de la iglesia, verdad? Que quieren ser cabeza de la iglesia cuando la iglesia tiene solamente una cabeza y es el Señor Jesucristo. Realmente. Y solo somos siervos en sus manos. Dice, la cual Él ganó. Interesante, si dice que es la iglesia de Dios, la cual Él ganó. ¿Quién la ganó? Dios. La ganó con su propia sangre, es decir, con la sangre de Dios. Es interesantísimo porque habla de la deidad de Jesucristo. Cristo es Dios. La iglesia le pertenece. La iglesia es de Él. Y ellos atendiendo a que, dice Pablo, porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán entre ustedes, se lo dice a pastores, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Gente que se va a meter y va a sembrar cizaña y va a dar falsas enseñanzas. Es lo que dice el pasaje. Eso atendiendo a la certeza de que la iglesia será atacada con falsas enseñanzas. Por eso la expresión de su sentido de responsabilidad en el versículo 32, que dice, y ahora hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios. Los dejo a ustedes, lo dice Pablo a pastores, en las manos de Dios. Dice, y a la palabra de su gracia. A las escrituras, que tiene poder. ¿Qué tiene poder? No es la palabra de los pastores lo que tiene poder, es la palabra de Dios la que tiene poder. Lo que nos deja ver el pasaje, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice el texto. Por eso es la expresión de su sentido de responsabilidad en el versículo 32. El mejor patrón con el que se pueden quedar ustedes, la mejor norma con la que se pueden quedar ustedes como pastores y las iglesias en las que ustedes pastoreen es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, propiamente. Porque la palabra, dice Pablo, es poderosa. Porque tiene poder para sobreedificarnos. Ya estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Pero dice, después mira a ver cada cual cómo sobreedifica sobre ese fundamento. ¿No es así? ¿Recordamos? Ahora, nadie sobreedifica sobre la nada, sino por la norma de las escrituras. En dependencia de la Biblia que viva en mí, así voy a vivir yo, mi vida cristiana, realmente. Ahora es la palabra la que tiene poder. Por eso siempre exhortamos que lo que sea predicado sea la palabra. No mi teología, no mi pensamiento, no mi criterio, sino la palabra. Porque cuando la iglesia es expuesta a la palabra transforma la vida de la iglesia. Realmente.
El creyente débil, que es expuesto sistemáticamente a la palabra, haya fuerza en ella. El creyente apático, que es expuesto a la palabra, haya compromiso, se compromete y llega a comprometerse a través de la palabra, porque la palabra va influyendo en él, va trabajando en él, va calando en él. Recordemos la imagen del ácido. Cuando queremos que el ácido trabaje sobre algo, solamente lo vertemos, lo echamos y más nada. Nosotros no tenemos que esforzarnos. El ácido solo hace su trabajo. Así es la palabra, en un sentido positivo. Solamente tenemos que predicarla, exponerla, y todo el que se exponga a ella, su vida será transformada. Porque nunca regresa vacía, siempre tiene fruto. La iglesia siempre será susceptible de ser expuesta a la mentira. Siempre es susceptible la iglesia de ser expuesta a la mentira. Por eso es recomendable y conveniente que conozca bien la verdad. Siempre le digo a los hermanos, si otras sectas conocen bien su mentira, ¿por qué nosotros no vamos a conocer bien nuestra verdad? Todo el tiempo que uno pueda pasar con la palabra, todo el tiempo que uno pueda exponerse a la palabra. La idea no es estudiar tanto en qué consiste la falsificación de la verdad, porque hay muchas formas de falsificarla, sino en conocerla bien a ella, para poder identificar entonces cualquier mentira como quiera que se presente. Como alguien dijo, es como el billete. Hay muchas formas de falsificar un billete. No te pongas a estudiar todas las maneras de falsificar un billete. Estudia bien cómo es el billete verdadero, para cuando te caigan en las manos uno falso, enseguida lo reconozcas, porque conoces bien el billete verdadero. Ese es el punto con la palabra. Conoce bien la palabra, para que cuando llegue a tu vida una falsa enseñanza, enseguida la reconozcas y digas, eso no es de Dios, eso no es palabra del Señor, eso no viene de mi Dios. Y cuando escuches la palabra, diga, eso viene de Dios, eso viene del Señor exactamente. Aquí hay dos realidades. Una, rapidito, en que la iglesia conozca la verdad. Los pastores tenemos gran responsabilidad. Estamos llamados por Dios para alimentar conforme a la palabra, al alimento que Dios ha dado, no otra cosa. Básicamente es la palabra. Ahora, en que la iglesia conozca la verdad. La propia iglesia tiene gran responsabilidad también. ¿Por qué razón? Porque no depende solo de lo que se hace aquí en la iglesia. En la iglesia es necesario, conveniente, bueno, edificante, provechoso que haya escuela dominical, porque es el espacio donde se estudia propiamente la escritura, y que haya entre semana un tiempo de capacitación, porque nos ayuda a desarrollar habilidades para servir al Señor realmente, pero que ningún espacio en la iglesia sustituya tu tiempo diario con la palabra en tu casa. Los dos se complementan. No pienses que solamente es saludable que leas la palabra en tu casa y que la iglesia no es necesaria. Pero tampoco leer la Biblia solo cuando vienes a la iglesia, cuando es leída aquí, es estudiada aquí, pero no leerla en casa. Ninguna de las dos se excluyen. ¿Comprendemos eso? Si bien es bueno que la iglesia tenga espacios donde se predique la Biblia, se estudie la Biblia y desarrollamos habilidades y crezcamos en conocimiento y seamos entrenados, también es necesario que en la iglesia todos los días escuchemos al Señor hablar con nosotros. Sentándonos con la Biblia un rato, leyéndola, escudriñándola, meditándola, rumiándola. Ninguna de las dos se excluyen. Y la última forma, mis hermanos, la vemos en los versículos 33 al 35, que dicen así: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que la tercera forma, según el pasaje, de cuidar la iglesia es sirviendo a la iglesia,
con la convicción bíblica de que dar es mejor que recibir. Conforme como está en el pasaje, bien sencillo, sirviendo a la iglesia con la convicción bíblica de que dar es mejor que recibir. Aquí primero que todo Pablo presenta su renuncia a la codicia. Dice Pablo en el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. ¿Qué cosa he hecho? He codiciado. No he codiciado nada de nadie, es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo recuerda a los ancianos que nunca se aprovechó de la iglesia. En un mundo lleno de maestros itinerantes que explotaban a sus oyentes, Pablo mostró un corazón limpio. Recordamos al Señor cuando le dijo a sus discípulos, cuando entran en una aldea, cuando los envió a predicar, cuando entran en una aldea, si los reciben en una casa, no salgan de esa casa. ¿Recuerdan ese pasaje? Allí, ¿por qué razón? Porque los fariseos, maestros de aquel tiempo, entraban en una casa, en esa casa le ofrecían algo. Y él entraba allí, empezaba a enseñar, y pasaba un tiempo con aquella casa. Pero si había alguien en la misma aldea, más pudiente, que le decía al fariseo, pasa para acá, para mi casa, y enséñanos acá, lo motivaba a pasarse para otra casa. ¿Qué cosa? Lo que le iban a dar en aquella otra casa. Y Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes entren en una casa, se quedan allí. No salgan de esa. Porque era una costumbre en aquel tiempo. Había maestros itinerantes que iban enseñando por dinero o iban enseñando buscando algún tipo de recurso. Dice Pablo, no he codiciado nada de nadie. Pablo se ha mostrado limpio en todo su ministerio, en todo el asunto. Pero además, Pablo presenta un modelo de trabajo honrado. Dice el versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él mismo se sustentó trabajando con sus manos. ¿Cuál era el oficio de Pablo, si nos acordamos? Hacía tiendas. No fue una carga, sino un modelo de integridad. En este sentido, el ministerio de Pablo fue un poquito variable, porque vemos a Pablo en algunos momentos donde tenía apoyo económico y se podía dedicar a tiempo completo a la obra, pero en otros no tenía ese apoyo, no existía, no se podía, no era posible, y no sé qué hacía, trabajaba. Hoy en día pasa algo muy similar. Hay contextos ministeriales en los que la iglesia puede sostener al pastor a tiempo completo, que es el ideal, que se pueda dedicar todo su tiempo, energía, esfuerzo, conocimiento, habilidades a la iglesia. Pero hay momentos en los que no se puede, o hay contextos en los que no se puede, ¿ok? Y los dos son legítimos. Déjenme decirle, porque hay ejemplos de Pablo para ambos casos. Pero incluso Pablo presenta un modelo de desprendimiento. Desde el versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si vamos a los evangelios a buscar esa frase, a ver dónde Jesús la dijo, no la vamos a encontrar. ¿Ok? Ahora, eso fue algo que el Señor dijo, pero no se registró en los evangelios. Eso se llama ágrafa. Eso se llama no escrito o no registrado de alguna manera. Y el punto está en que, aunque fue algo que se dijo, que el Señor lo pronunció, lo dijo, no está necesariamente registrado allí en los evangelios. Ahora, Pablo lo sabe, Pablo llegó a conocerlo y dijo, entonces recordemos las palabras del Señor Jesús, que dijo esto, más bienaventurado, más dicha, más bendición hay en dar que en recibir. El ministerio cristiano refleja el carácter de Cristo. Dice la Biblia que Jesús, dice el mismo Jesús, que Él no vino para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y para dar, ¿qué cosa? Su vida en rescate por muchos. Dice el texto, servir con desprendimiento es imitar al Señor también. Es una perdón.
una anécdota real de un niño pobre que se paraba frente a una vidriera y se quedaba mirando los juguetes, pero no podía comprarlos. ¿Por qué? Era pobre. Y un día se para al lado del niño un hombre y se da cuenta que el niño está mirando fijo un juguete. Y el hombre entró a la tienda, compró juguete, salió y se lo dio al niño. Y el niño, con el juguete en sus manos, solo le preguntó al hombre: Señor, ¿usted es Dios? ¿Y cuál es la enseñanza de la anécdota? Que no nos parecemos tanto a Dios como cuando damos. Como cuando damos. Porque es típico de Dios dar. De tal manera amó que dio. Fue tan grande, inmenso el amor que dio. Servir con desprendimiento es imitar al Señor. La verdadera bendición está en dar. Según Cristo, la dicha, lo que se llama Macario o bienaventuranza, en el Nuevo Testamento se encuentra no en acumular, sino en repartir. El gozo del ministerio es ver a otros fortalecidos por lo que uno entrega. El máximo gozo del predicador es ver cómo los hermanos se edifican. El gozo del maestro está en ver cómo los hermanos aprenden. El gozo del que da es ver cómo el que recibe puede usarlo con provecho, salir de la crisis o salir del problema o solucionar cualquier tipo de situación. ¿Cuánto gozo hay en dar, en entregar y en ver cómo aquel que recibe se beneficia o puede ser beneficiado o salir de un problema, salir de alguna dificultad o de lo que sea? Realmente no hay dinero que pague eso. Eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. El pastorado no es una carrera para enriquecerse, sino una vocación o llamado para sacrificarse. La integridad material es parte esencial del testimonio. Un pastor que sirve con manos limpias honra el evangelio y fortalece la confianza de la iglesia. Se puede decir que es una carrera en el sentido de que necesitamos estudiar y prepararnos y capacitarnos y someternos a exámenes y cosas por el estilo. Pero no es la carrera típica que uno cursa para después sacar provecho material de ella. No es ese tipo de carrera. Realmente. La carrera del pastor es más bien sacrificial. Porque es alguien que va a servir al Señor hasta que sea llamado a la presencia del Señor, con todo lo que implica servir en el ministerio pastoral. Nosotros los pastores podemos y debemos preguntarnos con frecuencia: ¿mi motivación en el ministerio es lo que recibo? Ya sea honor o reconocimiento o recursos o lo que puedo dar, ya sea tiempo, energía, amor, palabra. Muchas veces hay gente que entra al seminario a capacitarse porque está previendo que cuando salgan con un título y determinados conocimientos van a tener mejores oportunidades de trabajo, van a estar en mejores lugares, van a tener mejor paga y cosas por el estilo. Y la pregunta que le hago a los estudiantes allá en Cuba, cuando estaba sirviendo allá, estudiantes cubanos, le decía: ¿esa es la motivación de ustedes para capacitarse? ¿Para qué ustedes se están capacitando? ¿Para qué están estudiando? Realmente. Cuando les venga la pregunta a la mente, siempre piensen en la iglesia. Porque la primera beneficiaria de cuántos ustedes crezcan es la iglesia donde ustedes van a estar sirviendo. Sencillamente. Es la iglesia la motivación, mis hermanos. No solo es importante lo que hacemos, sino qué es lo que nos motiva a hacerlo también. Como iglesia podemos y debemos valorar a los líderes que sirven sin codicia ni manipulación. A esos líderes, anímalos y sosténlos en oración. Como miembro individual de la iglesia, me puedo y debo preguntar:
Mi servicio en la iglesia refleja un corazón de dar o de esperar recibir. Vengo a alimentarme solamente o también a entregar mis dones y recursos. Muchos hermanos ven la iglesia como un lugar donde yo voy a recibir. Conciba la iglesia como un escenario en el que usted viene también a dar. Si usted es un creyente, nacido de nuevo, habitado por el Espíritu Santo, con dones espirituales, la iglesia para usted no solamente es un escenario para recibir, sino también para dar. Dios lo ha capacitado para dar también. La vida cristiana es contracultural. El mundo dice, sé feliz acumulando. Mientras más tengas, mejor. Pero Cristo dice, serás feliz dando. Serás feliz entregando. Hermanos, Hechos 20, 17 al 35 nos deja claro que la iglesia de Cristo no es una organización cualquiera, sino el rebaño comprado con la sangre preciosa del Señor. Por eso, tanto pastores como iglesia debemos velar juntos por su cuidado. Pablo nos mostró 3 principios esenciales. Primero, valorar el ministerio más que la propia vida, porque el llamado de Dios es más grande que nuestras comodidades o temores. Segundo, cumplir fielmente la responsabilidad de alimentar el rebaño, porque la verdad de Dios es la única defensa contra la mentira. Tercero, servir con la convicción de que dar es mejor que recibir, porque en ello imitamos a Cristo mismo, quien dio su vida por nosotros. Si cada pastor sirve con esa entrega y cada iglesia ora, apoya y vive bajo ese ministerio fiel, la iglesia local será un testimonio vivo de que Cristo sigue pastoreando a su pueblo hoy. Ahora, a nosotros los pastores, este pasaje nos recuerda que el ministerio que recibimos no es nuestro, sino de Cristo. No se trata de proteger nuestra reputación o comodidad, sino de cuidar el rebaño que Él compró con su propia sangre. Para ustedes y para mí no costó nada, pero para Él le costó caro, muy caro. Hoy nuestro llamado como pastores es a fortalecer nuestro compromiso, a valorar el ministerio más que nuestras vidas, a enseñar todo el consejo de Dios y a servir con generosidad, dando antes que recibiendo. Ahora, iglesia, este mensaje también es para ti. No dejen de orar por sus pastores. Sosténganlos, anímenlos, valoren el ministerio fiel, pero sobre todo, cada uno examine su propio corazón. ¿Estoy en la iglesia para recibir solamente o también para dar? Cristo dio todo por nosotros. Ahora nos llama a vivir para Él en entrega y en fidelidad. Que el Señor nos halle como una iglesia donde pastores y congregación sirven juntos, con la mirada puesta en aquel que vino no para ser servido, sino para servir. Señor les bendiga mucho, mis hermanos.